Defender un espacio aéreo es mucho más complicado de lo que puede parecer, no solo porque se necesitan sistemas con tecnología muy moderna, sino porque cada vez las amenazas se diseñan para no poder ser neutralizadas. Es el caso de los misiles hipersónicos o los que despliegan varias ojivas. Aún así, Israel parece tener un sistema que permite a sus ciudadanos hacer vida normal mientras el cielo se llena de explosiones. Es sin duda digno de una película, pero el futuro sistema que ya están desarrollando y que te voy a enseñar en este vídeo sí que te va a dejar helado. Pero antes deja que te presente el patrocinador de este vídeo, Conflict of Nations, un juego gratuito de estrategia basado en los años finales del siglo XX o principios del siglo XXI, para recrear un hipotético conflicto mundial. Lo interesante es que el juego pone a los jugadores al control de una de las naciones mundiales y de su ejército. Hay hasta 100 posibilidades para elegir. Las unidades se mueven en tiempo real, llevando incluso horas las misiones asignadas y cada partida dura semanas. Esto es para representar lo que ocurre de la forma más fiel a la realidad y así desarrollar el pensamiento estratégico. El conflicto no solo consiste en el campo de batalla, sino también en la parte económica, intentar no depender de otros países y tener una infraestructura potente. Como sabrás, la logística es de las cosas más importantes en una guerra. Además, podrás desarrollar alianzas con otros países para una defensa conjunta. Te dejo el link en la descripción para que puedas probarlo. Hasta la Segunda Guerra Mundial, las defensas antiaéreas se basaban en ametralladoras, que poco a poco, con el paso de los años, fueron evolucionando hasta llegar a los sistemas de artillería antiaérea. Estos son cañones con un calibre muchísimo mayor y que, estimando la velocidad de una aeronave y su altitud, podían calcular dónde disparar para que el impacto diera con la amenaza. El problema es que este tipo de sistemas debían acertar en el blanco exactamente, por lo que las aeronaves simplemente trazaban trayectorias aleatorias con cambios de velocidad o incluso altitud, y esto hacía que fuera muy complicado acertar. Por eso los sistemas de artillería evolucionaron hasta llevar cargas de fragmentación por proximidad. Es decir, cuando se acercaban a una aeronave, los proyectiles explotaban en miles de pedazos para que alguno de estos dañara a la aeronave enemiga. Esto fue una idea increíble que desarrollaron los aliados durante la Segunda Guerra Mundial y que era muy potente contra aeronaves que no volaban muy alto. El problema es que durante la Guerra Fría las aeronaves evolucionaron para viajar más rápido y además mucho más alto, por lo que este sistema no era la mejor opción y es cuando se comenzaron a desarrollar los misiles antiaéreos. El primero de estos misiles se lanzó en el año 1952 y entró en servicio en el 1954. Fue el Nike Ajax de fabricación estadounidense. La tecnología permitió la aparición de estos sistemas no solo por los motores cohete, sino también por la evolución de los sistemas de radar que permitían a los misiles perseguir un blanco aunque estuviera maniobrando. Y mucho ojo con esto, porque un misil y un cohete no son lo mismo. La diferencia puede ser que uno de estos cueste $500 y el otro 500.000. Verás, un misil es un proyectil autopropulsado con explosivos y cuya trayectoria puede ser controlada. Por otro lado, un cohete es un proyectil autopropulsado con explosivos pero que no puede controlar la trayectoria. Además, el cohete es un tipo de motor, por lo que, por ejemplo, un misil puede utilizar un motor cohete, pero también puede ser que un misil utilice otro tipo de motor, como por ejemplo un turbojet o un ramjet. De cualquier modo, el término misil implica que tiene algún tipo de control sobre la trayectoria. Por lo general, los misiles se caracterizan por tener 4 sistemas principales: un motor, un sistema de control de vuelo, un sistema de guiado y una cabeza explosiva. El último de estos todos entendemos lo que es, un explosivo que es el que acabará generando el daño sobre el blanco. El sistema de control de vuelo son las superficies aerodinámicas que le dan control para poder maniobrar en vuelo. Hay cohetes que también utilizan motores con empuje vectorial. Esto significa que pueden desviar la salida de aire del motor para generar un torque y de esa forma maniobrar. Gracias a esto, por ejemplo, podrían maniobrar incluso estando en el espacio. El sistema de guiado es lo que utilizan para detectar el blanco y dirigirse hacia él. Esta parte es muy compleja y en realidad daría para un vídeo entero. Un misil puede llevar un radar para detectar él mismo a los enemigos, puede utilizar un sensor de infrarrojos para detectar el calor o cualquier otro sistema de guiado. La realidad es que a día de hoy hay muchos tipos y cada uno de ellos es bueno para una situación en específico. Y por último tenemos el sistema de propulsión. En misiles de corto alcance se utiliza un motor cohete, pero como la eficiencia de estos es bajísima, si quieres hacer un misil de medio largo alcance como los misiles crucero, necesitarás utilizar otro tipo de motor, como un turbofan, un turbojet o incluso un ramjet. Generalmente, cuando escuchamos la palabra misil, es posible que se nos venga a la cabeza Kim Jong-un con sus misiles balísticos, pero estos son solo un tipo de misiles. En concreto, se utilizan para atacar un blanco en tierra. Son los misiles ICBM, Intercontinental Ballistic Missiles. Y la realidad es que son los que más rápido viajan y los que más lejos llegan. Y sí, utilizan un motor cohete a pesar de su baja eficiencia, pero esto tiene una explicación sencilla, porque son unos mastodontes tremendos que generan muchísimo empuje durante un par de minutos para poder meterse en una trayectoria
trayectoria suborbital, es decir, salir al espacio donde no hay rozamiento, y de esta forma la mayor parte del recorrido se hace por el vacío. Entonces, con uno de estos misiles, desde Moscú hasta Washington, se tarda más o menos unos 20 minutos. Esto significa que si alguien decidiera apretar el botón rojo, el tiempo de reacción para el enemigo sería prácticamente nulo, así que para derribar una amenaza de estas características es primordial la rapidez. Y por esta razón, los sistemas de defensa antiaéreos utilizan motores cohete, porque, como acabamos de decir, necesitan dar una respuesta rápida, y un motor cohete permite alcanzar velocidades tremendas en muy pocos segundos. Pero es importante saber que un sistema de defensa antiaérea no solo necesita el lanzador de misiles, sino también un radar que detecte la amenaza. El lanzador de misiles y el radar realmente no tienen por qué estar juntos físicamente. De esta forma, el radar puede estar en lo alto de una colina con la mayor visibilidad y el lanzador de misiles en otro lugar. Incluso puede haber varios lanzadores de misiles que reciban la información del mismo radar. Lo más eficaz para que un país defienda su espacio aéreo es que organice una defensa aérea en capas. Algunos sistemas que se encargan de los misiles balísticos intercontinentales, otros de los misiles de largo alcance y otros de las amenazas de corto alcance. De esta forma, cada amenaza se neutralizaría con un sistema diseñado específicamente para esa amenaza. El problema es que los misiles balísticos intercontinentales alcanzan velocidades cercanas al Mach 20, y si hubiera un radar cerca de una ciudad encargándose de dar cobertura para posibles amenazas de este tipo, en caso de que se detectara un misil balístico intercontinental entrando en la atmósfera, no habría tiempo material para neutralizarlo, por lo que con la aparición de este tipo de amenazas en la Guerra Fría se tuvo que pensar una forma de anticiparse a ellas. Gracias a la tecnología espacial, las principales potencias mundiales han desplegado una serie de satélites que se encuentran en todo momento en busca de señales térmicas que pudieran ser producto del lanzamiento de un misil. Por eso, en cuanto un país hace un ensayo de algunos de estos misiles, todas las demás potencias mundiales se enteran, porque en cuanto se detecta una señal de calor, saltan todas las alarmas. Relacionado con esto, hay una curiosidad sobre el F-111, un avión de combate estadounidense capaz de soltar combustible por la parte trasera, y si en paralelo con esto encendía la poscombustión, todo el combustible se prendía detrás del avión y se generaba una llama enorme. Y se sabe que cuando la aeronave hacía esto, todas las alarmas saltaban en la Unión Soviética como si se estuviera lanzando un misil balístico. Bueno, ya sabemos que el lanzamiento de misiles se detectaría por satélite, pero ¿cómo se detendría un misil de estas características? Imaginemos que se lanza uno desde Washington a Moscú o desde Moscú hacia Washington. Lo primero es la detección. Los cohetes están alrededor de unos 200 segundos encendidos. Ese debería ser como máximo el tiempo de detección. En el momento en el que el misil balístico tras esos segundos apaga los motores, cuando ya esté en el espacio, seguirá una trayectoria suborbital que ya estará predefinida por la inercia que lleve el misil, por lo que en el momento en el que se apague el motor, con hacer dos simples mediciones de la posición y velocidad del misil, se podrá calcular el punto de impacto. Esto es porque una órbita entera se puede estimar solo con calcular la velocidad y posición en dos puntos separados. Entonces, siendo optimistas, podríamos decir que pasados unos 30 segundos desde que uno de estos misiles se lanzara, un satélite lo detectaría. Una vez se detecta la amenaza, el satélite le pasa la información a todos los sistemas en tierra y a otros satélites para que en cuanto se apaguen los motores se comiencen a hacer las mediciones y así estimar el punto de impacto. Pero antes de que se apaguen los motores, el país defensor tiene un dilema increíble, porque no podrá saber si está siendo atacado o resulta que simplemente se está llevando a cabo un ejercicio por parte del enemigo. Por eso, en momentos de tensión entre los países, algunos deciden cancelar las pruebas de misiles balísticos, por miedo a que el enemigo piense que es un ataque. Suponiendo que el misil detectado fuera un ataque, cabría la posibilidad de intentar neutralizar la amenaza mientras estuviera viajando en la trayectoria suborbital o esperar a que entre en la atmósfera ya cerca del punto de impacto para destruirlo. En caso de esperar hasta la fase terminal para derribarlo, el riesgo es evidente. Si hay algún tipo de imprevisto, no habrá tiempo para reaccionar. Además, los misiles intercontinentales actuales despliegan varias cabezas nucleares, para que se tuvieran que neutralizar todas esas cabezas, o incluso cabe la posibilidad de que la cabeza nuclear fuera capaz de maniobrar. Estos últimos son los famosos misiles hipersónicos de los cuales ya tengo un vídeo en el canal. Así que la mejor opción sería intentar derribar el misil en su trayectoria por el espacio, que puede durar más o menos unos 15 o 20 minutos. Y para esto las potencias mundiales han desarrollado misiles antimisiles balísticos, que pretenden neutralizar un misil balístico. Esto es una tarea extremadamente compleja y por eso solo Rusia, India, Israel y Estados Unidos tienen esta capacidad. Pero esto lo dejamos para otro vídeo. Otro tipo de defensas antiaéreas son las de medio o largo alcance, que se encargarían de la capa de en medio. Estos son los típicos misiles como los Patriot o los S-300 o S-400. La idea es que estos sistemas de defensa puedan ver a un avión enemigo aproximándose o incluso misiles de crucero que se hubieran lanzado desde bastante lejos. Este tipo de defensas son las que prácticamente cualquier país posee.
Una ventaja importante que tienen los sistemas S-300 o S-400 con respecto a los Patriots, por ejemplo, es que pueden dispararse hacia cualquier dirección. El misil se propulsa inicialmente hacia arriba y luego, ya en el aire, toma la dirección necesaria. Por otro lado, los Patriots de fabricación estadounidense necesitan apuntar hacia el blanco ya en el momento de salida. Y esto es una desventaja, porque ya necesitas saber desde dónde te van a atacar. Otra forma de derribar misiles de crucero es mediante el uso de aviones de combate, que lancen un misil aire-aire contra el propio misil de crucero. Y este es uno de los motivos por los que Ucrania estaba pidiendo el F-16 a los países de la OTAN, para poder utilizarlo de forma defensiva, ya que Rusia ha estado eliminando sus defensas antiaéreas. Estos sistemas tipo Patriots, S-300 o S-400 no pueden derribar misiles balísticos, porque van demasiado rápidos como para poder derribarlos. Y además de estos, también están los MANPADS, los Man Portable Air Defense Systems. Estos son los típicos misiles antiaéreos que lleva una persona en el hombro. Son extremadamente eficaces para defensa contra aeronaves que vuelan muy bajo y sobre todo para luchar contra un ejército que sea más fuerte, dado que se asume que los sistemas de defensa antiaérea convencionales son lo primero que serán destruidos en caso de que un ejército más potente te ataque. Sin embargo, una persona con un sistema de misiles al hombro puede esconderse en cualquier lado, pero sobre este tipo de sistemas ya tienes un vídeo en el canal de cuando estalló el conflicto de Ucrania. Y por último, existen otros tipos de sistemas de corto alcance, como por ejemplo la cúpula de hierro de Israel, introducida en el año 2011. Este sistema es una maravilla desde el punto de vista tecnológico. Los enemigos de Israel generalmente atacan las ciudades por medio de cohetes. Ojo, cohetes, no misiles. Esto quiere decir que disparan al aire y da igual dónde caiga el proyectil. Y por supuesto, no tienen control en vuelo sobre la trayectoria. Israel, siendo consciente de esto, ha desarrollado un sistema que detecta todos los cohetes que se aproximan a una ciudad con sistemas de radar. Mediante algoritmos calculan al instante dónde impactará cada uno y solo se encargan de destruir los que impactarían sobre zonas pobladas. Y se ha demostrado que la efectividad de la cúpula de hierro es de en torno al 90%, pero se plantea un dilema tremendo. Cada estación de misiles tiene unos 20, y para defender una ciudad se utilizan 3 o 4 estaciones, es decir, tienen un total de 80 misiles como máximo por ciudad. Pero normalmente para cada amenaza se lanzan 2 misiles, por si el primero fallara. Entonces, si en un ataque se utilizaran miles de proyectiles, esto sobrepasaría con creces la capacidad que tiene actualmente Israel para la defensa antiaérea. Pero es que además hay que tener en cuenta que para poder dar en el blanco, los misiles antiaéreos necesitan un sistema de guiado y control muy preciso, y esto hace que el precio de cada uno sea muy elevado. Cada uno de estos misiles supera los $50.000. Sin embargo, un cohete utilizado por Hamas cuesta menos de $1.000, ya que es un proyectil que simplemente va propulsado, no tiene nada más, y esto supone un dilema económico terrible. Por esta razón, Israel ha dado un paso hacia adelante para desarrollar un nuevo sistema de defensa antiaérea, un sistema de láser, conocido como Iron Beam. Láser de hierro, capaz de concentrar una cantidad de energía tremenda sobre un punto y de esta forma destruir un proyectil. Este sistema tiene varias ventajas. Por ejemplo, el láser va a la velocidad de la luz, es decir, es prácticamente instantáneo, por lo que puede destruir un cohete, luego apuntar a otro y destruirlo, luego a otro, etc. Además, se ha estimado que cada uso cuesta unos 3 o 4 dólares, y esto le daría la vuelta por completo al dilema económico, porque ahora sería mucho más barato derribar un proyectil que el propio proyectil. Pero ojo, porque este sistema no se plantea que sea un sustituto de la cúpula de hierro que ya están operando, sino un complemento para tener el espacio aéreo bien defendido. De esta forma, Israel se convierte en el país con mejores defensas antiaéreas del mundo, ya que puede defenderse de prácticamente todo: misiles balísticos intercontinentales, misiles de largo alcance, cohetes de corto alcance o incluso aeronaves. Eso sí, como los países de alrededor se alíen para atacar desde distintos flancos y con distintos tipos de cohetes o amenazas, fácilmente pueden sobrepasar su capacidad de defensas. En realidad, en una guerra, una parte importante es el dilema económico. Si usas un misil de $2 millones para derribar un avión de $100 millones, te habrás coronado. Pero si usas un misil de $2 millones para derribar un cohete de $500, habría sido terrible, una situación no sostenible a la larga. En realidad, es exactamente igual que una partida de ajedrez. Si pierdes un alfil por haber tumbado una reina, será una buena jugada, pero perder un alfil por haber acabado con un peón habría sido una mala jugada. Y por eso, en el juego Conflict of Nations podrás poner en práctica tu pensamiento estratégico al cargo de un país. Recuerda que tienes el link en la descripción del vídeo. Y tienes en la descripción un link a airbornex.shop, mi marca de ropa aeronáutica, y el link a mi libro, El manual para pensar como un ingeniero aeroespacial. Muchas gracias por ver este vídeo, déjame tu opinión en los comentarios y nos vemos en el próximo.